Llegó desesperado al aeropuerto ejecutivo con ropa gastada y una emergencia médica que lo consumía por dentro. Necesitaba salvar la vida de su nieta, pero los vendedores se burlaron de él hasta descubrir que habían humillado a uno de los hombres más poderosos de España. Capítulo 1. La llegada inesperada. El taxi amarillo se detuvo frente a las imponentes instalaciones de Aeroélite Premium, el aeropuerto ejecutivo más exclusivo de toda la región de Madrid. La estructura de cristal y acero se alzaba majestuosa bajo el sol matutino, reflejando los jets privados de lujo estacionados en la pista como joyas brillantes sobre terciopelo negro. Don Carlos Mendoza bajó lentamente del vehículo, sus movimientos deliberados pero cargados de una urgencia contenida. Era un hombre de 72 años, con manos curtidas por décadas de trabajo en los campos de Castilla, surcos profundos marcando su rostro como los mismos que había labrado en la tierra. Vestía una camisa de trabajo azul desteñida por innumerables lavados, pantalones de mezclilla gastados en las rodillas y una boina negra que había pertenecido a su padre. «¿Está completamente seguro de que es aquí, señor?», preguntó el taxista, un hombre joven que observaba nerviosamente los jets de lujo estacionados en la pista. Sus ojos se movían entre Carlos y las aeronaves millonarias. «Este lugar es solo para gente muy adinerada. Los jets que veo ahí valen más que mi casa entera». Carlos se detuvo por un momento, siguiendo la mirada del conductor hacia las aeronaves relucientes. Un Gulfstream blanco resplandecía bajo el sol, junto a un Bombardier de color azul marino y un Citation negro como la noche. «Es exactamente aquí», respondió Carlos con voz firme pero gentil, sacando de su bolsillo arrugado algunos billetes para pagar la carrera. «Gracias por traerme, joven». El taxista tomó el dinero, pero no pudo evitar agregar: «Señor, no quiero entrometerme, pero ¿está seguro de que lo van a atender ahí adentro? Es que estos lugares…». Carlos lo miró con ojos cansados pero determinados. «Lo sé, muchacho, pero a veces la vida nos pone en situaciones donde no tenemos opción». Mientras el taxi se alejaba levantando una pequeña nube de polvo, Carlos se quedó parado frente al edificio, observando su propio reflejo distorsionado en las puertas de cristal. Se veía pequeño, fuera de lugar, como una mancha de tierra en un lienzo inmaculado, pero en su pecho latía la desesperación de un abuelo que haría cualquier cosa por salvar a su nieta. Capítulo 2. El templo de la arrogancia. La recepción de Aeroélite Premium era más intimidante que cualquier palacio real. Los suelos de mármol italiano brillaban como espejos, reflejando las plantas exóticas que costaban más que el salario anual de un trabajador promedio. Enormes fotografías de jets en vuelo decoraban las paredes, y el aire tenía ese perfume sutil y caro que solo se encuentra en lugares donde el dinero no es una preocupación. Carlos empujó la pesada puerta de cristal y sintió inmediatamente cómo el aire acondicionado, perfectamente calibrado, golpeaba su rostro curtido por el sol. El contraste entre el calor exterior y la frialdad artificial del interior lo hizo estremecer ligeramente, pero no tanto como la mirada que recibió al entrar. 3 empleadas jóvenes conversaban detrás del mostrador de recepción, un mueble de madera pulida que parecía haber sido tallado de un solo árbol centenario. Las conversaciones cesaron abruptamente cuando vieron a Carlos cruzar el umbral. Era como si hubiera entrado un extraterrestre. Mercedes Ruiz, la recepcionista principal, era una mujer de 30 años, con un peinado perfecto y un traje que probablemente costaba más que lo que muchas familias gastaban en comida durante un mes. Susurró algo al oído de Isabel Torres, la segunda empleada, quien no pudo contener una sonrisa burlona. La tercera, Patricia Vega, se cubrió la boca con la mano como si intentara ocultar una risa. «¿Puedo ayudarle en algo?», preguntó Mercedes con una sonrisa tan forzada que parecía dolorosa. Su tono de voz tenía esa falsa cortesía que usan las personas cuando quieren decir exactamente lo contrario de lo que expresan. Carlos se acercó al mostrador con pasos firmes pero respetuosos. «Buenos días, señoritas. Necesito hablar con alguien sobre la compra de un jet ejecutivo». El silencio que siguió fue tan denso que prácticamente se podía cortar con un cuchillo.
Las tres empleadas se miraron entre sí con esa complicidad cruel que surge cuando se comparte una broma privada a expensas de alguien más. La compra de un jet, repitió Mercedes lentamente, como si estuviera hablando con un niño pequeño que acabara de decir que quería comprar la luna. Señor, ¿está completamente seguro de que no se ha confundido de lugar? Isabel se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el mostrador con una actitud condescendiente. Aquí no vendemos juguetes ni maquetas, señor. Esto es muy serio y muy caro. Patricia no pudo resistir añadir su grano de arena. ¿No estaría mejor en una tienda de aeromodelismo? Hay una muy buena al otro lado de la ciudad. Venden aviones de plástico muy bonitos. Las risitas se hicieron más audibles, como el rumor de un arroyo malicioso. Carlos sintió cómo sus mejillas se enrojecían ligeramente. No de vergüenza, sino de la tristeza de reconocer una vez más la crueldad humana. Había experimentado esto antes muchas veces, pero hoy no había tiempo para el orgullo herido. Capítulo 3. La urgencia del corazón. No busco juguetes, señoritas, respondió Carlos con una calma que sorprendió incluso a las empleadas. Su voz llevaba el peso de años de experiencia, de batallas ganadas no con gritos sino con paciencia. Necesito comprar un jet ejecutivo para una emergencia médica muy grave. En ese momento, como si hubiera sido invocado por las risas, apareció Alejandro Ruiz, el gerente de ventas. Era un hombre de 45 años que había construido su carrera en base a su capacidad para identificar clientes potenciales desde lejos. Cabello engominado hacia atrás, traje italiano que costaba más que un auto pequeño y esa postura erecta de quien se cree naturalmente superior a los demás. Alejandro había comenzado su carrera vendiendo autos usados y había escalado hasta llegar a los jets privados, pero nunca había perdido esa mentalidad de tiburón que juzga el valor de las personas por su apariencia externa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Alejandro a las empleadas, su voz cargada de autoridad, como si Carlos fuera simplemente un problema administrativo que necesitaba ser resuelto rápidamente. Este señor dice que quiere comprar un jet, explicó Mercedes, intentando mantener la compostura profesional, pero sin poder ocultar completamente su diversión. Alejandro se tomó su tiempo para evaluar a Carlos de arriba abajo, como un tasador examinando una pieza de arte de dudosa procedencia. Sus ojos se detuvieron en la boina desgastada, bajaron por la camisa de trabajo, se fijaron en los pantalones remendados y finalmente llegaron a las botas de trabajo, gastadas pero limpias. Señor, comenzó Alejandro con esa falsa cordialidad que había perfeccionado a lo largo de años de tratar con clientes difíciles. Creo que ha habido un malentendido bastante grande aquí. Carlos lo miró directamente a los ojos, sin intimidarse. ¿Qué tipo de malentendido? Bueno, verá, Alejandro gesticuló vagamente hacia los folletos brillantes que mostraban jets en vuelo. Esta es Aeroélite Premium. No somos una empresa cualquiera. Aquí vendemos aeronaves ejecutivas de alto nivel, tecnología de punta, lujo absoluto. Nuestros jets más económicos cuestan 5 millones de euros y los de gama alta pueden llegar a 20 millones. Lo sé perfectamente, respondió Carlos manteniendo la voz firme y clara, y sé exactamente cuánto cuestan, por eso estoy aquí. La respuesta tomó a Alejandro por sorpresa. Había esperado que Carlos se disculpara y se marchara, como solía suceder cuando las personas se daban cuenta de que estaban fuera de su liga. Entiendo su curiosidad, continuó Alejandro, recuperando rápidamente su compostura, pero debe comprender que nuestra agenda está extremadamente ocupada. Atendemos exclusivamente a clientes serios, personas con capacidad de compra real y verificable. Capítulo 4. El testigo inesperado. En ese preciso momento, como si el destino hubiera decidido intervenir, la puerta principal se abrió y entró Roberto Vázquez, uno de los empresarios más respetados de Madrid. Roberto era propietario de una cadena de hoteles de lujo y había sido cliente de Aeroélite durante años. Era un hombre de 60 años, bien vestido pero no ostentoso, con esa confianza tranquila que solo da el éxito genuino. Se detuvo en la entrada al percibir la tensión extraña que flotaba en el ambiente de la recepción. Alejandro, saludó Roberto con una sonrisa genuina, caminando hacia el mostrador.
¿Cómo está usted? Vine a ver ese modelo Cessna Citation que me mostró la semana pasada. Mi esposa finalmente se decidió. El cambio en Alejandro fue instantáneo y dramático. Su postura se enderezó aún más. Su sonrisa se volvió radiante y genuina, y su voz adquirió esa calidez reservada exclusivamente para clientes valiosos. Don Roberto, qué placer verlo de nuevo, exclamó Alejandro, prácticamente corriendo hacia él. Tengo todas las especificaciones listas, y creo que he conseguido un precio excelente para usted. Roberto, sin embargo, había notado algo que Alejandro había pasado por alto en su prisa por atenderlo. Sus ojos se fijaron en Carlos, que permanecía parado junto al mostrador, siendo claramente ignorado por todo el personal. Roberto había construido su imperio hotelero basándose en un principio fundamental: tratar a todas las personas con respeto, porque nunca se sabe qué historia llevan consigo. Era una lección que había aprendido de su propio padre, quien había comenzado como botones en un hotel y había terminado siendo dueño de una cadena. Disculpe la curiosidad, se dirigió Roberto directamente a Carlos, ignorando por completo a Alejandro, pero lleva mucho tiempo esperando ser atendido. Carlos sintió un alivio inmediato al encontrar por fin una voz amigable. Estoy intentando ser atendido, señor. Necesito comprar un jet para una emergencia médica muy urgente. Roberto frunció el ceño, confundido. ¿Una emergencia médica? ¿Y por qué no lo están atendiendo inmediatamente? Carlos respiró profundamente antes de responder. Cada palabra que iba a decir le dolía en el alma, pero era la única manera de hacer entender la gravedad de la situación. Mi nieta Sofía está internada en estado crítico en el Hospital Universitario de Castilla. Finalmente apareció un corazón compatible para el trasplante que necesita desde hace meses, pero el órgano está en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Tengo que transportarla desde Valladolid hasta Madrid antes de que perdamos esta oportunidad, porque el traslado en ambulancia terrestre es demasiado riesgoso dado su estado. Capítulo 5. La revelación de la desesperación. La explicación de Carlos cayó sobre la recepción como una bomba silenciosa. Roberto sintió que se le encogía el estómago al comprender la magnitud de lo que estaba escuchando. Era padre de 3 hijos y la sola idea de estar en la situación de Carlos lo llenaba de horror. Un trasplante de corazón. Roberto repitió, su voz cargada de comprensión y compasión. ¿Y cuánto tiempo tienen? Carlos miró su reloj gastado, un regalo de su difunta esposa Carmen. Según el último reporte médico, tenemos aproximadamente 5 horas desde que me llamaron esta mañana. Han pasado ya 2 horas en trámites y llegando hasta aquí. Alejandro, dijo Roberto, su tono volviéndose notablemente más serio, este señor está enfrentando una situación de vida o muerte. ¿Por qué no está siendo atendido con la urgencia que requiere? Alejandro se sintió atrapado entre su cliente importante y su prejuicio evidente. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una explicación que no lo hiciera quedar mal ante Roberto. Roberto, usted debe entender nuestra posición, comenzó Alejandro, su voz adoptando un tono defensivo. Todos los días aparecen personas aquí con todo tipo de historias emotivas. Hemos tenido casos de estafadores muy sofisticados que inventan emergencias médicas para intentar acceder a información confidencial o para realizar fraudes. Debemos ser extremadamente cuidadosos con nuestros protocolos de seguridad. Carlos, que había estado escuchando en silencio, extendió lentamente una mano hacia su bolsillo trasero y sacó una cartera de cuero viejo y desgastado. De ella extrajo varios papeles doblados y arrugados, guardados como si fueran tesoros familiares. Por favor, dijo Carlos con una dignidad que contrastaba dramáticamente con su apariencia humilde, solo revise esta documentación. No estoy pidiendo favores ni caridad. Estoy ofreciendo pagar el precio completo, al contado, por un jet que puede salvar la vida de mi nieta. Alejandro tomó los documentos con visible desdén, como si estuviera haciendo un gran favor. Comenzó a hojearlos rápidamente, sin prestar atención real al contenido, más interesado en aparentar que estaba siendo diligente ante Roberto. Pero conforme pasaba las páginas, algo en los números comenzó a llamar su atención. Se detuvo, releyó una sección y luego otra. Los montos eran considerables, muy considerables.
Bueno, murmuró Alejandro, tratando de mantener su compostura, estos papeles están bien elaborados, pero debe entender que en la era digital, la falsificación de documentos ha alcanzado niveles muy sofisticados. Cualquier persona con conocimientos básicos de computación puede crear documentos que parecen auténticos. Capítulo 6. El peso del tiempo. El teléfono móvil de Carlos comenzó a sonar con una melodía simple y anticuada. Carlos lo sacó rápidamente del bolsillo y Roberto pudo ver que era un modelo básico, sin lujos ni funciones avanzadas. «Diga, doctor Hernández», Carlos respondió, su voz inmediatamente tensa. «Sí, soy Carlos Mendoza. ¿Cómo está Sofía?» La conversación que siguió fue devastadoramente técnica y específica. Carlos hablaba de presión arterial, niveles de oxigenación en sangre, compatibilidad de tejidos, tiempo de isquemia del órgano donante. No eran términos que alguien pudiera aprender de Internet en 5 minutos. Era el vocabulario de alguien que había vivido meses sumergido en el mundo de la medicina cardíaca pediátrica. «Entendido, doctor. Sí, estoy gestionando el transporte aéreo en este mismo momento. El órgano ya llegó a Madrid. Bien. ¿Cuánto tiempo de ventana tenemos exactamente?» Roberto observaba la conversación con creciente alarma. Cada palabra que escuchaba le confirmaba que esta no era una actuación o un engaño elaborado. La precisión médica, la familiaridad con los procedimientos, la angustia genuina en la voz de Carlos, todo apuntaba a una emergencia real. «Entiendo perfectamente, doctor. No voy a fallar. Mi nieta va a llegar a tiempo, se lo prometo», dijo Carlos antes de colgar. Cuando se dirigió de nuevo al grupo, su rostro estaba aún más tenso que antes. El corazón donante llegó al Hospital Ramón y Cajal hace media hora. El equipo de trasplante está preparándose, pero necesitan que Sofía esté allí en un máximo de 4 horas para mantener la viabilidad del procedimiento. Roberto sintió que se le hacía un nudo en el estómago. 4 horas, ¿y cuánto tiempo de vuelo es desde Valladolid hasta Madrid? 1 hora y media aproximadamente, más el tiempo de traslado terrestre desde el hospital hasta el aeropuerto de Valladolid, y luego desde el aeropuerto de Madrid hasta el hospital. Carlos calculó rápidamente. «Cada minuto cuenta ahora». «Alejandro», dijo Roberto con una firmeza que no admitía discusión, «este hombre está enfrentando una carrera contra el reloj para salvar la vida de su nieta. Necesito que me explique exactamente por qué no está recibiendo la atención inmediata que requiere». Alejandro se sintió acorralado. Frente a él tenía a uno de sus clientes más importantes, claramente indignado, y a un hombre que podría estar diciendo la verdad sobre una emergencia médica real, pero su orgullo y sus prejuicios seguían siendo más fuertes que su sentido común. «Roberto, entiendo la situación emotiva», respondió Alejandro, «pero no puedo simplemente ignorar nuestros protocolos establecidos por una historia dramática. Por muy convincente que parezca». Capítulo 7. La llegada del juicio. En ese momento preciso, como si hubiera sido convocado por el drama que se desarrollaba, la puerta principal se abrió y entró Eduardo Silva, el fundador y dueño de Aeroélite Premium. Era un hombre de 68 años que había construido su empresa desde cero, comenzando como mecánico de aviones y escalando hasta convertirse en uno de los empresarios más respetados del sector aeronáutico español. Eduardo tenía esa sabiduría que solo viene de décadas de experiencia en el mundo de los negocios. Había visto todo tipo de personas, desde millonarios excéntricos hasta estafadores sofisticados, y había desarrollado un instinto casi sobrenatural para distinguir entre unos y otros. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Eduardo con voz calmada pero autoritaria. «Puedo escuchar voces alteradas desde el estacionamiento». Alejandro palideció visiblemente. No había esperado que Eduardo apareciera durante lo que él consideraba un incidente menor. «Don Eduardo», tartamudeó Alejandro, «es una situación un poco compleja». «¿Compleja cómo?». Eduardo se acercó al grupo, sus ojos experimentados evaluando rápidamente la situación. Roberto visiblemente molesto, las empleadas nerviosas y Carlos parado con dignidad, a pesar de estar siendo claramente marginado.
Carlos, reconociendo que esta podría ser su única oportunidad real, se dirigió directamente a Eduardo con la franqueza de un hombre que no tenía tiempo para juegos. «Señor Silva, me llamo Carlos Mendoza. Necesito comprar uno de sus jets para transportar a mi nieta un trasplante de corazón urgente. Tengo la capacidad financiera para pagar al contado, pero su gerente considera que mis documentos pueden ser falsificados y que mi emergencia médica puede ser inventada». Eduardo se quedó en silencio por un momento, estudiando a Carlos. Había algo en la postura del hombre mayor, en la claridad de su mirada, en la forma directa pero respetuosa de expresarse, que le llamó la atención inmediatamente. «¿Puedo ver esa documentación?», preguntó Eduardo, extendiendo la mano. Carlos le entregó los papeles arrugados, y Eduardo comenzó a examinarlos con la meticulosidad de alguien que había revisado miles de documentos financieros a lo largo de su carrera. Conforme leía, su expresión cambió gradualmente. Sus cejas se alzaron ligeramente, luego se fruncieron en concentración y finalmente se elevaron completamente en lo que solo podía describirse como sorpresa genuina. «Alejandro», dijo Eduardo sin quitar los ojos de los documentos, «¿revisaste cuidadosamente estos papeles?». «Sí, señor, pero como le expliqué, en estos tiempos cualquier cosa se puede falsificar», respondió Alejandro, aún aferrado a su posición. «¿Falsificar?». Eduardo lo miró con una expresión que Alejandro no había visto nunca antes. «¿Falsificar documentos del Banco de España? ¿Falsificar certificaciones notariales con códigos de verificación online? ¿Falsificar registros de la agencia tributaria?». Eduardo siguió leyendo y su voz se volvió más grave con cada palabra. «Alejandro, estos documentos muestran un patrimonio neto de más de 800 millones de euros. Capítulo 8. La bomba de la verdad». El número resonó por la recepción de Aeroélite Premium como una detonación silenciosa. 800 millones de euros. Las palabras parecían flotar en el aire, demasiado grandes para ser reales. Mercedes se quedó con la boca abierta. Isabel dejó caer el bolígrafo que tenía en la mano. Patricia se puso pálida como el papel. Roberto sonrió ligeramente, finalmente viendo emerger la verdad que había sospechado desde el principio. 800 millones, repitió Alejandro débilmente, sintiendo cómo se le aflojaban las piernas. Eduardo continuó leyendo con voz cada vez más impresionada. «Propietario de Agropecuaria Mendoza S.A., uno de los grupos agrícolas más grandes de España. Exportación a 32 países, empleador de más de 8.000 personas, propiedades rurales en 7 provincias». Eduardo hizo una pausa y miró directamente a Alejandro. «¿Sabes quién es este hombre?». Alejandro negó con la cabeza, completamente mudo. «Este es Carlos Mendoza, conocido en el sector agrícola como el rey del trigo de Castilla. Su empresa alimenta a millones de personas no solo en España, sino en toda Europa y África del Norte». Roberto se acercó a Carlos con una expresión de respeto y reconocimiento. «Señor Mendoza, ahora entiendo por qué me resultaba familiar su apellido. Mi cadena hotelera compra productos de sus subsidiarias desde hace años. Es un honor conocerlo». Carlos asintió humildemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. «El placer es mío, don Roberto». «Pero, señor Mendoza», continuó Roberto, genuinamente curioso, «¿por qué no dijo desde el principio quién era? Con una sola llamada telefónica, cualquier empresa de jets privados en España habría corrido a atenderlo». Carlos sonrió tristemente. «Porque no debería importar quién soy. Una niña que necesita un trasplante de corazón vale más que cualquier título empresarial o cuenta bancaria». Además, añadió mirando directamente a Alejandro, «me gusta saber cómo tratan las empresas a las personas que consideran insignificantes». Capítulo 9. El colapso del prejuicio. Alejandro se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No solo había humillado a uno de los hombres más ricos de España, sino que había puesto en peligro la vida de una niña con sus prejuicios estúpidos. «Señor Mendoza», Eduardo se dirigió a Carlos con una seriedad absoluta, «le ofrezco mis disculpas más profundas por el tratamiento que ha recibido en mi empresa. Esto es completamente inaceptable». «Eduardo», interrumpió Carlos, mirando su reloj otra vez, «las disculpas pueden esperar. Ahora mismo
Cada minuto que pasamos hablando es un minuto menos en la vida de Sofía. ¿Pueden preparar una aeronave inmediatamente? Por supuesto, respondió Eduardo sin dudarlo. Alejandro, quiero nuestro Gulfstream GS-150 preparado para transporte médico en 15 minutos. Equipo médico completo a bordo, ruta de vuelo prioritaria y contacta inmediatamente con el Hospital Ramón y Cajal para coordinar la llegada. Sí, señor, respondió Alejandro, pero su voz salió como un susurro quebrado. Y Alejandro, añadió Eduardo, después de que resolvamos esta emergencia, tú y yo vamos a tener una conversación muy seria sobre los valores de esta empresa. Alejandro sabía que acababa de perder mucho más que una venta. Había perdido la confianza de su jefe y posiblemente su carrera. Carlos se acercó a Alejandro, que estaba claramente destrozado. Alejandro tiene hijos. Tengo una hija de 8 años, respondió Alejandro con voz ahogada. Entonces puede entender lo que estoy viviendo. Imagine si fuera su hija en esa cama de hospital. Imagine si estuviera aquí desesperado, suplicando ayuda, y alguien se riera de usted o dudara de su palabra. La comparación fue como una puñalada en el corazón de Alejandro. Se desplomó en una silla cercana, cubriendo su rostro con las manos. Señor Mendoza, logró decir entre sollozos, le pido perdón de todo corazón. No sabía, no pensé, no sabía porque no quiso saber, respondió Carlos con una mezcla de tristeza y firmeza. Decidió juzgarme por mi ropa antes de escuchar mi historia. Pero ahora puede aprender algo valioso de esto. Capítulo 10. La carrera contra el destino. 20 minutos después, el Gulfstream G650 más moderno de la flota de Aeroélite estaba listo en la pista. Eduardo había supervisado personalmente cada detalle: equipo médico de emergencia, un cardiólogo pediátrico de guardia y una ruta de vuelo optimizada que reduciría el tiempo de viaje al mínimo posible. Señor Mendoza, dijo Eduardo mientras caminaban hacia la aeronave, el vuelo está completamente cortesía de Aeroélite. Es lo mínimo que podemos hacer después de lo que ha pasado. No puedo aceptar eso, respondió Carlos. Vine aquí a comprar un jet, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Pero señor Eduardo, hay algo que debe entender. Carlos se detuvo antes de subir al jet. Hace 15 años, mi esposa Carmen murió porque no pude conseguir transporte aéreo médico a tiempo. Los médicos dijeron que si hubiera llegado al hospital 2 horas antes, se habría salvado. Eduardo sintió que se le encogía el corazón. Prometí ese día que nunca más perdería a un ser querido por falta de recursos. Construí mi imperio no para el lujo, sino para tener el poder de salvar vidas cuando fuera necesario. Sofía no solo es mi nieta, es mi segunda oportunidad de cumplir esa promesa a Carmen. Para sorpresa de todos, Alejandro se acercó al grupo. Tenía los ojos rojos de llorar, pero había tomado una decisión. Señor Mendoza, dijo con voz temblorosa, ¿puedo acompañarlo a Valladolid? Carlos lo miró sorprendido. ¿Por qué querría hacer eso? Porque quiero ser parte de salvar a Sofía. Quiero estar ahí cuando la traigamos de vuelta sana y salva. ¿Y por qué? Porque necesito ver con mis propios ojos lo que mis prejuicios casi arruinaron. Carlos estudió el rostro de Alejandro por un momento largo. Está bien, venga conmigo, pero debe entender que esto no es un viaje de negocios. Esto es vida o muerte. Lo entiendo perfectamente, respondió Alejandro. Capítulo 11. Vuelo de esperanza. El Gulfstream despegó de Madrid, cortando el cielo matutino con la urgencia de una misión de rescate. Dentro de la cabina, Carlos miraba por la ventanilla las nubes que pasaban veloces, mientras Alejandro permanecía en silencio, procesando todo lo que había aprendido en las últimas horas. Señor Mendoza, dijo finalmente Alejandro, rompiendo el silencio, puedo hacerle una pregunta personal. Adelante. ¿Por qué sigue vistiéndose de manera tan sencilla? Con sus recursos podría. Carlos sonrió tristemente. Estas ropas me recuerdan quién soy realmente. Me recuerdan que fui criado por padres humildes que trabajaron la tierra con sus propias manos, que me enseñaron que el valor de una persona no se mide por lo que lleva puesto, sino por lo que lleva en el corazón. Pero debe ser frustrante que lo juzguen constantemente.
¿Sabe qué ha aprendido Alejandro? Las personas que me juzgan por mi apariencia son exactamente las personas con las que no quiero hacer negocios. Los que me tratan bien sin saber quién soy, esos son los que merecen mi respeto y mi dinero. Alejandro reflexionó sobre esas palabras. Señor Mendoza, ¿cómo puedo asegurarme de que nunca más cometa el mismo error? Es simple. La próxima vez que vea a alguien que parezca fuera de lugar, pregúntese qué historia podría estar cargando esa persona. Pregúntese si podría estar desesperada, como yo estaba hoy. Y luego trate a esa persona exactamente como le gustaría ser tratado si estuviera en su situación. El piloto anunció por el intercomunicador: Señor Mendoza, hemos recibido autorización para aterrizar en Valladolid. Tiempo de vuelo, 1 hora exacta. La ambulancia está esperando en la pista. Cuando el jet aterrizó en Valladolid, una ambulancia médica especializada ya estaba esperando. Carlos y Alejandro corrieron hacia el vehículo, donde los paramédicos estaban terminando de preparar el equipo de soporte vital portátil. Señor Mendoza, preguntó el jefe de paramédicos, venimos del hospital universitario. El doctor Hernández nos envió a buscarle. ¿Cómo está mi nieta? Crítica pero estable. Debemos trasladarla inmediatamente. El viaje al hospital fue tenso y silencioso. Alejandro observaba el paisaje castellano pasar por la ventanilla, pero su mente estaba completamente enfocada en lo que estaba a punto de presenciar. Cuando llegaron al hospital, Carlos corrió por los pasillos con una energía que contradecía su edad. Alejandro lo siguió, impresionado por la determinación del hombre mayor. En la habitación de la UCI pediátrica, Sofía Mendoza esperaba en una cama rodeada de monitores y equipos médicos. Era una niña de 8 años, pequeña para su edad debido a su condición cardíaca, pero con unos ojos brillantes que se iluminaron al ver a su abuelo. «Abuelo», susurró débilmente, «viniste en el avión que me prometiste». Carlos se acercó a la cama, tomando la manita frágil de su nieta entre sus manos curtidas. «Sí, mi amor. Es el avión más hermoso que existe y nos va a llevar volando a Madrid para que te pongan tu corazón nuevo. ¿Va a doler? Un poquito al principio, pero después vas a sentirte mejor que nunca. Vas a poder correr y jugar como todos los niños de tu edad». Alejandro observaba la escena desde la puerta y sintió que se le partía el corazón. Ver a esa niña tan pequeña y frágil, luchando por su vida, le hizo comprender completamente la desesperación que Carlos había sentido en la oficina de Aeroélite. «Abuelo», dijo Sofía con voz débil, «¿quién es ese señor?» Carlos miró hacia Alejandro. «Es un amigo que me ayudó a conseguir el avión para ti». Sofía sonrió débilmente. «Gracias, señor». Alejandro se acercó a la cama, luchando contra las lágrimas. «De nada, pequeña. Tu abuelo es un hombre muy valiente». Capítulo 13. El vuelo de la vida. El traslado de Sofía al jet fue una operación médica compleja. Los paramédicos habían convertido la cabina del Gulfstream en una unidad de cuidados intensivos móvil, con todos los equipos necesarios para mantener estable a la niña durante el vuelo. Carlos se sentó junto a la camilla de Sofía, sosteniendo su mano durante todo el vuelo. Alejandro observaba desde el otro lado del pasillo, testigo silencioso de un amor tan puro que transformaba todo a su alrededor. «Abuelo», murmuró Sofía durante el vuelo, «la abuela Carmen está cuidándome desde el cielo». «Por supuesto que sí, mi amor. Ella está allí arriba, asegurándose de que todo salga bien. ¿Crees que está orgullosa de nosotros?» Carlos no pudo contener las lágrimas. «Estoy seguro de que sí, pequeña». Alejandro escuchaba la conversación y comenzó a entender algo profundo sobre Carlos. No era solo un empresario exitoso, era un hombre que había transformado su dolor en amor, su pérdida en propósito. Capítulo 14. El milagro. El aterrizaje en Madrid fue perfecto. Una segunda ambulancia esperaba para transportar a Sofía directamente al Hospital Ramón y Cajal, donde el equipo de trasplante ya estaba preparado. La cirugía duró 8 horas. Carlos y Alejandro esperaron en la sala de espera, unidos por la experiencia compartida de luchar por la vida de Sofía. Durante esa larga espera, Carlos le contó a Alejandro la historia completa de Carmen, cómo había muerto por falta de transporte médico adecuado,
y cómo esa pérdida había motivado cada decisión importante de su vida desde entonces. ¿Ve usted, Alejandro? No construí mi fortuna por codicia o vanidad. La construí por amor. Cada empresa que compré, cada inversión que hice, todo fue para asegurarme de que nunca más perdería a alguien querido por falta de recursos. Cuando el cirujano finalmente salió con buenas noticias, ambos hombres lloraron de alivio. Sofía había recibido su nuevo corazón y se recuperaría completamente. Capítulo 15. La transformación. 6 meses después, Sofía corría por los campos de trigo de la finca familiar de Carlos, completamente curada. Su nuevo corazón latía fuerte y constante, bombeando vida y energía por todo su pequeño cuerpo. Alejandro visitaba regularmente, habiendo desarrollado una amistad genuina con Carlos y su familia. Más importante aún, había transformado completamente su manera de trabajar en Aeroélite. «Abuelo», dijo Sofía un día mientras jugaban en el jardín, «cuenta otra vez la historia de cuando fuiste a comprar el avión». Carlos sonrió, sentándose en un banco bajo la sombra de un olivo centenario. «¿Por qué te gusta tanto esa historia, mi amor?» «Porque mamá dice que cuando las personas aprenden de sus errores, sus corazones se vuelven más limpios y bonitos». La sabiduría inocente de Sofía nunca dejaba de sorprender a Carlos. A los 8 años, recién cumplidos después de su trasplante, tenía una percepción de la vida que muchos adultos nunca desarrollan. Epílogo, el legado. Un año después del trasplante, Carlos y Alejandro fundaron el Instituto Carmen y Sofía, una organización dedicada a entrenar empresas de toda España sobre atención al cliente sin prejuicios. La historia del campesino humillado se había transformado en un movimiento nacional contra la discriminación. Eduardo había implementado el Protocolo Mendoza en Aeroélite, convirtiéndola en referencia nacional de atendimiento humanizado. Alejandro se había convertido en el director de capacitación del instituto, viajando por todo el país contando la historia de Carlos y enseñando a otros profesionales la importancia de tratar a cada persona con dignidad. La verdadera riqueza, le decía Carlos a Sofía mientras observaban las estrellas desde el porche de su casa, no se lleva en el bolsillo, se lleva en el corazón, y nosotros somos ricos, abuelo, somos los más ricos del mundo, mi amor, porque tenemos amor, salud y la oportunidad de hacer del mundo un lugar mejor. Y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo castellano, Carlos sabía que Carmen realmente estaba cuidando no solo de ellos, sino de todas las personas que aprenderían la lección más importante. Todo ser humano merece respeto, independientemente de la ropa que vista, el coche que conduzca o la cuenta bancaria que tenga. La historia del campesino había plantado semillas de bondad que seguirían creciendo, una persona a la vez, un corazón a la vez, hasta que el mundo entero aprendiera que la verdadera grandeza no se mide en euros, sino en actos de amor y compasión.